diría yo. Y me gustaría comentarles lo que ahora mismo están viendo. Pongamos nuestra mirada en este oscuro callejón, en un lugar miserable. En una esquina un hombre se muere. Es un individuo que está siendo presa del peor de los terrores, de la más horrible pesadilla, del delirium tremens. Sombras, visiones, diablos lo están atenazando, se están apoderando de él. Con su raído gabán, rodeado de basura, de papeles, tirado, nadie lo reconoce. ¿Cómo es posible que este hombre y no otro sea uno de los padres de la literatura universal? Base y semilla para todos los que alguna vez anduvimos por la noche plutónica del terror. Maestro indiscutible, genio incomparable, este hombre se consume en su propia alucinación. ¿Qué está viendo? Seguro que para él son cosas reales. ¿Y cómo es posible que un gran maestro de la literatura universal acabe así? Hay que intentar buscar las claves y vamos a hacerlo. Vamos a comprender el porqué del fin de este gran hombre, de este genio. Este túnel del tiempo es muy especial, porque también es una recomendación, la de aproximarse a este hombre singular y distinto a todos los demás. Muchos ya sabrán que estoy hablando, efectivamente, de Edgar Allan Poe, padre del terror literario universal, hombre que modificó su tiempo, un tiempo muy diferente al de hoy en día, o quizá ahora que lo pienso no tan distinto. La revolución industrial a principios del siglo XIX había asfixiado todo lo que es el mundo del misterio. La ciencia exacta y la mecánica habían constreñido eso que todos llevamos dentro, el miedo a lo desconocido. Y de pronto este escritor y periodista, a través de narraciones extraordinarias que se publicaban en los periódicos y folletines, nos conecta de nuevo con esa realidad, con ese mundo oscuro que a veces estaba representado por extraños embajadores. Los fantasmas, los espectros, los aparecidos, las maldiciones, las casas encantadas, los entierros prematuros, los presagios, las profecías, todo ese universo que manejó como nadie. Sus críticos decían que aquellos relatos eran nocivos, eran como cuchilladas en la conciencia colectiva. Pero yo les digo, aunque haya pasado mucho tiempo, que nadie podrá olvidar el extraño caso del señor Valdemar, el gato negro, el pozo y el péndulo, el escarabajo de oro, las aventuras de Gordon Pym, la muerte roja, tantas y tantas historias que han influenciado a todos los que hemos querido el universo del miedo y el terror. Y es más, podemos decir que un sinfín de escritores fueron hijos de ese hombre moribundo que yacía entre periódicos viejos en una olvidada calleja. Podemos hablar de Julio Verne, podemos hablar de Dostoyevsky, podemos hablar de Dickens, podemos hablar de nuestro Becker. Tantos le debemos tanto. Por cierto, que muchos críticos que le atacaron durante toda la vida también aseguraban que en las noches de su despacho pasaban cosas, pero no cosas paranormales, ni mucho menos. Hablaban de extrañas alucinaciones y, sobre todo, extrañas sustancias prohibidas. Durante aquellas oscuras noches, Edgar Allan Poe escribía de forma febril. Los alucinógenos y las drogas le catapultaban a un mundo ignoto y nunca explorado por ningún otro hombre. Y de allí, de ese lugar desconocido, nos traía poesía y prosa inigualable, que conmocionaba al público de su tiempo. Es curioso, pero el fantasma de la tuberculosis, el frío y viscoso fantasma de esa enfermedad, persiguió a toda la familia, a todo el linaje de los Poe.
pero como si fuera una antigua maldición, se cebó en lo que más quería, en su joven esposa. Es más, hay quien cuenta que en aquellas oscuras madrugadas escuchaba una tos y tenía que parar de escribir. Una tos bronca y sanguinolenta, la tos de su mujer. Sin embargo, llevaba ya mucho tiempo enterrada. Así pasó Poe mucho tiempo, y curiosamente de esa época, curiosamente de esa etapa, surge lo mejor de su obra, lo más terrible, lo más dramático. Dicen que cobró $5 por el poema llamado El Cuervo. Ni siquiera soñó que con el tiempo se iba a convertir en el más célebre, en el más publicado de la historia de la literatura norteamericana. Es la historia de una enigmática visita. Y comienza así. Cierta noche aciaga, mientras adormilado hojeaba libros de olvidadas ciencias, noté que alguien suavemente llamaba a mi puerta. Será un viajero, pensé, solo eso y nada más. Así comenzaba un diálogo con las sombras. El propio Poe, convertido en personaje del drama, habiendo perdido a su jovencísima esposa, habla con un ave maléfica. Y ésta solo le responde a sus preguntas con una frase que ya es historia, una frase que hiela el alma, como decía Baudelaire: nunca más. Es curioso, pero Poe aseguró que ese poema y no otro tenía una estructura matemática y oculta, todo un enigma que cambió un tiempo. A raíz de este poema empieza la época de luz para Edgar Allan Poe. Es tan grande el impacto que muchas revistas se lo disputan y le ofrecen nuevos trabajos. Él, iluso, pensaba que las alas oscuras de las sombras le habían abandonado para siempre. Edgar, te felicito por tu nombramiento. Las cosas están mejorando. Y sobre todo porque te veo más sereno. Sí, las sombras se están yendo ya. No te preocupes, si todo se va a arreglar. John Sartain, del Union Magazine, confesó que esta escena se había producido en la realidad. Edgar Allan Poe había tenido alucinaciones, había ensoñado con su otro yo, con su propio doble, con una especie de clon que era un enviado diabólico que le atormentaba. Es más, hay un cuento que se refiere a esta historia. Se llama William Wilson, quizá un relato autobiográfico. El propio doble se le aparece a un individuo, acaba siendo mucho mejor que él en todo, y también termina por matarle. Así comenzaron una serie de alucinaciones que acabarían en 3 días de larguísima agonía. Pero antes pasaron cosas demasiado extrañas. Evidentemente nosotros no podemos contar en este túnel del tiempo toda la historia riquísima de Edgar Allan Poe, sino centrarnos en su mayor misterio, en su recta final, en la última parte de su atormentada existencia. Y precisamente aquí, unos días antes de su muerte, él empieza a tener extrañas visiones. Da la impresión, bien sea por su genio, bien sea, como dicen algunos especialistas, como María Luisa Siu, que tenía una enfermedad cerebral que le provocaba estados alterados de conciencia, bien sea por lo que fuera, Poe ve lo que nadie puede ver. Y esto se contrasta con algunos de sus relatos, por ejemplo, El misterio de Mary Roget. Basado en un hecho real, una cabaretera es degollada de una forma horrible en un suburbio. Él cambia los lugares, pero lo cuenta exactamente igual. Y ve al culpable, un hombre moreno, oficial de la Marina, y ve una historia de un aborto clandestino, y también vislumbra una muerte terrible. Se cumplió en realidad. Tiempo después, cuando la policía no tenía pistas, se dieron cuenta de que Poe había dado misteriosamente en el clavo y llegó a ser considerado sospechoso. Al mismo tiempo, la gente, la buena gente pensante de aquella época, pensaba en el extraño mago que era capaz de aproximarse a mundos que todavía no habían ocurrido. Así ocurre con hechos incluso después de sus novelas. Una de ellas, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, cuenta la historia de un grupo de personas a la deriva. Están desesperados y tienen que sortearse quién de ellos se sacrifica para que los demás puedan comérselo y sobrevivir. 47 años después, muerto ya Poe evidentemente, la barcaza Mignonette, en costas africanas, sufre esta desgracia. Tienen que hacer ese juego
y la víctima, que al final fue canibalizada, se llamaba exactamente igual. Desde luego Poe o tenía información privilegiada o da la impresión casi de que podía ver el futuro. Así nos precipitamos hacia los 3 últimos días, en los que confiesa en una carta que estuvo llorando y viendo extrañas cosas. Así comienza la parte final de esta terrible historia. Cuando un joven periodista le preguntó, Edgar Allan Poe aseguró que los niños son los seres que más temen. Por eso los hombres, cuando se van haciendo mayores, necesitan de ese terror, del universo de Poe, para asustarse y volverse a sentir niños de nuevo. Quizá ahí estaba el truco, la clave de su gran éxito, pero un éxito que siempre se truncaba por estas extrañas apariciones u obsesiones. Es momento quizá de volver a donde comenzamos en este túnel del tiempo, a 3 días que siguen siendo un gran misterio de la literatura universal. ¿Qué pasó? ¿Por dónde estuvo vagando? ¿Con quién habló? Hay incluso quien afirma que llevaba unos manuscritos que le fueron robados. Edgar Allan Poe, su pista se pierde en Richmond. Pasa 3 días enteros vagando con un gran delirium tremens, golpeándose con los soportales, hasta que, al final, acaba en el oscuro callejón, donde prácticamente se citará cara a cara con la muerte. A aquellas alturas, poco antes de las noches aciagas, Edgar Allan Poe había escrito poemas como Hop Frog, y algunos biógrafos afirman que en sus manos, volanderas, como las propias sombras que le rodeaban, se encontraban los escritos del llamado poema de la propia muerte. Quizá en esta ocasión también la facultad visionaria de Poe había acertado. Cierto o no, aquel frío día de octubre de 1849 es ingresado en el Hospital Washington de Baltimore. Allí, delante de unos perplejos médicos, el horror continúa. Y hay quien dice que en aquellas noches, en el hospital de Washington, a Edgar Allan Poe se le escuchó hablar con las sombras. Y llegó a decir, mirando a la pared fría y oscura: ave maligna, regresa al Averno, regresa a las riberas de la noche plutónica. Y también hay quien dice que poco después retumbó un eco que algunos doctores aseguraron que decía: nunca más. Que hoy se apiade de mi pobre alma. Lo que le ocurrió a Poe durante aquellas noches y aquellos días sigue siendo un gran misterio. Un misterio que seguramente nunca podremos resolver. Pero es bien curioso. A las pocas jornadas de su muerte, algunos críticos vertían y escupían insultos sobre él. Uno de los más acérrimos era un reverendo, el padre Griswold. Él aseguraba que el morboso de Poe sería olvidado en apenas 2 años y que su vida no significó nada para la literatura. Es curioso, pero 158 años después ha sido toda esa caterva de mediocres a quienes las arenas del tiempo han sepultado. Y Poe sigue vivo, más vivo que nunca, porque el que escribe como él nunca muere. El que es pionero y viajero de las sombras y nos muestra un mundo terrorífico pero nuevo, siempre estará vivo cuando haya alguien que se acerque a sus libros. Por eso les decía que Edgar Allan Poe no es solo un personaje del túnel del tiempo, sino también es una recomendación. Estoy seguro, queridos amigos de Cuarto Milenio, que si os aproximáis
A Edgar Allan Poe no podréis olvidarlo. Nunca más. Durante mi vida me mantuve mucho tiempo lleno de asombro, de temor, de duda, soñando sueños que ningún mortal se ha atrevido a soñar jamás. Edgar Allan Poe, 1809,